Bueno, pues hay que recordar principalmente que él es Educardo Espinosa Palacios y es muy importante tener en cuenta el primer apellido de él porque es el mismo de la otra persona que va punteando en este concurso. Educardo fue director, fue gerente del IDUBI en el municipio de Chía durante la vigencia anterior del alcalde anterior. Y durante ese periodo fue muy señalado y tuvo pues varias solicitudes de investigación de mi parte. Por tal motivo, mientras todos estos procesos siguen en curso, pues obviamente yo debo decirlo, puede que él tenga un derecho al buen nombre, todo parte de una presunción de inocencia, obviamente, pero pues yo desde mi cargo en su momento observé unas presuntas irregularidades que tuve que denunciar. Entre esas se dieron, por ejemplo, una de ellas, que desde el IDUBI existió un proceso de vivienda de interés social que a mi modo de ver fue nocivo, negativo para las finanzas del municipio. También fue en su momento puesto en conocimiento de la Contraloría de Cundinamarca, como durante la gerencia de él hubo más contratos de prestación de servicios que realmente inversión en lo que se necesitaba por parte del municipio dentro de la naturaleza del IDUBI. Entonces, por ejemplo, en los años electorales pudimos ver un incremento de 2.500 millones de pesos en contratación de prestación de servicios para muchas personas que realmente no hacían su trabajo pues correctamente y tenían unas facultades que llegaron a aparecer una nómina paralela y eso fue justamente lo que se puso en conocimiento de la Contraloría. De igual forma, también hubo una gran discusión entre él y un gran amigo de él, en ese entonces secretario general, el señor José Antonio Parrado, porque entre ellos dos hubo una situación donde recibieron por parte del municipio un bien que sería un bien fiscal porque era un local a título de cesión obligatoria gratuita de espacio público. Entonces, pues esto hoy se encuentra en la fiscalía porque en caso de ser cierto lo que yo concibo y lo que yo percibo desde el cargo en su momento, pues estaría hablando de un proceso de peculado y prevaricato. Estas son las presunciones de los procesos que existen en el momento, además de pues muchos controles políticos que se presentaron, inclusive algunas cosas que llegaron a salirse de lo racional en la contratación y en la compra de predios. Y fue, por ejemplo, haber hecho parte de un proceso donde el municipio de Chía estaría interesado en comprar predios en Guatavita, en un municipio completamente alejado. Estos asuntos son los que pues dejaron conocer primero que no era una persona apta para el cargo y segundo que realmente pues hubo muchas presunciones que llevaron a muchas investigaciones desde mi punto de vista hasta que la fiscalía no archive los procesos o los jueces demuestren lo contrario, pues para mí Educardo no fue un buen funcionario. Por otro lado, también se presentó llamémoslo un escándalo en el momento en el que por parte de Concha Baracaldo, María Concepción Baracaldo, exdirectora del ICBF, una persona que tuvo un escándalo nacional cuando fue nombrada por el presidente actual, pues él iba a ser parte de ese gabinete del ICBF y llamó mucho la atención que por parte de la señora Carmen Sacolina, quien tenía una fundación de mujeres, se le otorgara una experiencia que no había sido antes demostrada en ninguna hoja de vida. Entonces, pues, se sospechó y se presumió en su momento una posible falsedad en el documento público para poder ocupar el cargo, asunto que finalmente nunca avanzó porque él se retiró del proceso del nombramiento, pero alcanzó a quedar anotado como dentro del CIGEP como un posible funcionario dentro del ICBF, con ese cambio en la hoja de vida que pues fue bastante extraño. Pero lo que más llama la atención en este proceso, porque desde Chía le he hecho seguimiento al proceso de elección de personero, pues no solamente son todas las presuntas irregularidades que existen en el concurso, sino que la persona que está de segunda se comenta en el municipio de Chía es la sobrina, pues comparten el apellido, comparten prácticamente parte de la familia, es la sobrina. Y ella
también fue gerente del IDUBI y prácticamente continuó y perpetuó las acciones que él dejó pendientes cuando se dedicó a hacerle campaña política al ex candidato de la administración durante el 2023. Entonces, claro, aquí es donde uno puede darse cuenta que independientemente de un posible concurso amañado o no, lo que se llama mucho la atención es que el tío y la sobrina queden de primero y de segundo y sean los únicos que tengan posibilidad de ser habilitados como personeros con ese 10% que daría la entrevista en el Consejo. Exconcejal Camargo, usted denunció ese tema de la presunta falsedad en documentos de experiencia para que el señor Educardo Espinosa participara de este cargo en el ICBF. Ese asunto solo lo denuncié públicamente, no lo puse en conocimiento de las autoridades porque nunca llegó a consolidarse la situación, ¿sí? Todo se mantuvo dentro de un rifirrafe público en las emisoras nacionales, pero como él nunca llegó a ser nombrado, entonces pues el documento que él presentó nunca llegó a, digamos, como a catalogarse ya como un documento público. Entonces existió solamente una denuncia pública ante los medios de comunicación, más no un proceso sobre el nombramiento, porque ese nombramiento nunca se llegó a dar, pues gracias a la misma presión social. Claro. ¿Estas denuncias que usted ha hecho en el pasado en contra del señor Educardo Espinosa le han traído amenazas, presiones? ¿Se ha sentido intimidado en el pasado, doctor Camargo? Pues yo llegué a tener muchas confrontaciones con el doctor Espinosa en las sesiones del Consejo. Llegué a tener durante esos 4 años de posesión del cargo amenazas, muchas amenazas, pero no puedo determinar si vinieron de parte de él, si vinieron de parte del alcalde, del entonces secretario de gobierno, porque pues prácticamente solamente 2 concejales denunciábamos las cosas como eran. Entonces, pues eso hizo que yo estuviera prácticamente en la mira de casi 14 funcionarios diferentes. Entonces sí, durante ese proceso yo me sentía amedrentado, pero no puedo juzgar o señalar directamente al doctor Espinosa porque pues fue una administración de la cual fui enemigo acérrimo y además prácticamente fue utilizado por los enemigos políticos de esa administración y me llegaban las denuncias de todos los sectores políticos del municipio dentro de mi independencia. Claro, algunas fuentes nos llegaron a decir, no sé si sea mitología, si sea realidad, que el nombre suyo se debatía en reuniones y hasta con amenazas tal vez a su integridad. ¿Usted tiene ese conocimiento? Sí, yo llegué a poner en conocimiento de la UNP varias de esas situaciones y de las autoridades competentes, porque efectivamente en algunos restaurantes del municipio se llegó a conocer que algunos funcionarios habrían llegado a tocar el tema de acabar con mi vida porque pues denunciaba mucho y no me dejaba hablar, decían ellos, mientras hacían señas de dinero. Pero pues sí, eso trajo muchas situaciones, inclusive en el 2021 yo fui víctima de un atentado en mi casa donde entre 18 personas intentaron acabar con mi vida y con la de mi familia, logrando pues agredir físicamente a mi padre y a mi hermano. En su concepto, que la personería municipal de Ibagué llegara a quedar en manos del señor Educardo Espinosa, ¿qué le dice a usted? ¿Qué análisis puede hacer de que esto ocurra y que en últimas la elección sea para este señor? Bueno, pues más allá de que sea para él o no, yo vuelvo y repito, lo que llama mucho la atención es el hecho de encontrar cómo 2 personas de la misma familia terminan siendo las únicas 2 personas habilitadas para ser elegidas. Y yo lo que le digo a la ciudadanía, más allá de qué pensar, porque pues todo parte de la presunción de inocencia, puede que sí hayan sido los mejores, puede que no, pero lo que sí le digo a la ciudadanía es que revisen muy bien ese proceso, que no se queden callados y que no asuman simplemente que cuando algo raro ocurre hay que aceptarlo. Aquí en Chía yo tuve muchas veces que soportar la misma presión donde decían quédese callado, pero finalmente uno de tanto buscar encuentra. Hay que revisar ese proceso meticulosa y cuidadosamente, y más que un llamado a la ciudadanía, le hago un llamado a esos concejales, porque si bien es cierto ellos están en la obligación
de elegir al personero, pues también están en la obligación de hacer un proceso correctamente ejecutado. Y si la mesa directiva del año anterior hizo un proceso que no fue acorde a lo establecido, según lo que he leído en las noticias, porque pues no he hablado con ninguno de los concejales de Ibagué, pero según lo que he oído en las noticias, pues sé que hay muchas posibles irregularidades y muchas dudas por parte de los concejales. Entonces ahí sí es donde yo le digo a los concejales que busquen la forma de estar seguros de lo que hacen, porque igualmente, donde algo salga mal, al final van a ser todos los investigados. Y lo correcto aquí es que si estuvo mal el proceso, pues sea el presidente de la administración pasada, el presidente del consejo pasado, quien sea señalado por este proceso y no los nuevos.